Gracias. Bueno, es lunes, un día muy polémico. Vaya que si hay temas y Factor Radio que se transmite desde Puebla para el mundo, lo subrayo, porque tenemos seguidores en muchas partes del mundo gracias a las benditas redes sociales. Pues nos congratulamos de verdad y le mando un abrazo hasta Ciudad de México. Bueno, quien ya es de casa. Te saludo con afecto, senador Emilio Álvarez y Casa. ¿Cómo te va? Hola, muy buenos días. Con mucho gusto platicar contigo en Factor Radio, efectivamente, de Puebla para el mundo, Polo. Gracias, senador. Oye, bueno, pues si me das permiso, voy al Génesis. Subiste un video en donde haces responsable al señor presidente de la República, pues de muchas cosas. Dame el contexto, senador, por favor. ¿Cómo no? En mis redes sociales, en @Emilio Álvarez y o en Emilio Álvarez y Casa, subí un video, como bien mencionas, Polo, porque mira, el viernes se rompió algo, se pasó algo, y tiene que ver con lo que hizo el presidente en relación a exhibir los supuestos salarios de Carlos Loret de Mola. Y eso ha tenido una enorme repercusión. Y vamos a tratar de comentarlo en partes para que quede más claro el dilema. Me dará mucho gusto, por favor. Mira, el presidente exhibe una información que, de ser cierta, primero es confidencial. No le toca al presidente estar exhibiendo los datos de un ciudadano, que son datos confidenciales, que no son públicos. Un profesional de la comunicación, mientras no sea servidor público, es un privado. Sí, claro. Y las reglas de lo público y lo privado son absolutamente diferentes. En tiempo real, vimos al presidente violar varias leyes y disposiciones legales en materia de información confidencial, en materia de artículos constitucionales y en materia de disposiciones específicas respecto a la secrecía de la información. Segundo, más allá de eso que ya es suficientemente grave, es extraordinariamente delicado que el presidente se lance de esa manera a poner en riesgo a un periodista que ha sido crítico y que ha hecho un trabajo muy importante en materia de denuncia, pero que lo pone entonces en una condición de mucho riesgo, no solo por lo que sus seguidores puedan no hacer, sino incluso en términos de riesgo a él y su familia por secuestros o ante la delincuencia organizada. Y tercero, yo pienso que es una situación desesperada del presidente para tratar de llamar a la atención de manera, como conocemos coloquialmente, una bola de humo para distraer sobre los escándalos del posible, en mi opinión, real conflicto de intereses de su hijo con contratos de Pemex, como ha estado ya demostrado. El presidente ha establecido una estrategia que pretende distraer entre esta cosa de poner en pausa las relaciones con España o esto de Loret, pero que la verdad de las cosas, Polo, es que es meterse ya muchos metros adentro de un límite del respeto legal y del comportamiento que se esperaría del presidente de la República. Y por eso señalé que yo hago, y lo reitero, hago personalmente responsable a Andrés Manuel López Obrador de lo que le pudiera pasar a Carlos Loret de Mola y su familia. En este contexto, Polo, donde están matando a periodistas, en este contexto, en este año van 6 periodistas asesinados. No hay precedente de una cosa así. En el sexenio de López Obrador se han asesinado más periodistas, va más de 50 que en cualquier otro sexenio reciente. En este contexto de extremado riesgo hacia los periodistas, el presidente contribuye al riesgo con estas informaciones, con estos ataques, con este muy malentendido derecho de réplica, que no tiene nada que ver con lo que es el derecho de réplica. Me parece, por decirlo menos, absolutamente irresponsable, Polo. Y por eso el viernes reaccioné de esa manera, y que tengo la impresión de que fue una reacción muy impresionante por lo que sucedió en Twitter y en otras redes sociales, Polo. Oye, Emilio, a ver, dame permiso de abrir un poco la ventana, porque
hay cosas que a priori me da la impresión de que sobre todo los seguidores, no del presidente de la República, sino del líder de la oposición, aplauden. Y ese sería el primer punto, si me das permiso. A ver, Sí, yo no estoy hablando en este momento con Emilio Álvarez y Casa. Yo estoy hablando con un senador de la República. ¿Estamos de acuerdo, Emilio? sí, correcto. Ok, el tema está ahí y me queda claro que se actúa, esto ya lo digo yo, lo dice Polo de Lara, se actúa de manera dolosa porque se pierde de vista que lo que dice Andrés Manuel López Obrador hoy no lo dice el líder de la 4T, ni lo dice el líder moral de Morena, no, lo dice el señor presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y allí el tema, pues es lo que marca la diferencia, senador. Absolutamente. Este énfasis que tú haces es absolutamente necesario subrayarlo, Polo. La Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho justo que quien está en una responsabilidad como un presidente tiene una condición de poder distinta con respecto a un ciudadano. Tiene todo el aparato del Estado, esto que en México conocemos como la investidura presidencial. Tiene toda la condición, la tribuna y la fuerza del aparato moviéndose en su favor. Hay una desproporción respecto a aunque fuera un periodista. Es decir, el presidente por eso tiene que medir con extremada cautela sus palabras. Porque que el presidente viole la ley en una conferencia mañanera es muy grave, porque entonces pareciera que puede dar permiso, y hemos visto en algunos otros casos, algunos gobernadores de su misma formación hacen lo mismo, se dedican a atacar a los periodistas como si tuvieran permiso porque el presidente lo hace. Bueno, es que tú y yo sabemos, senador, que el ejemplo arrastra para bien o para mal. Pero yo sí te quiero preguntar algo. Hoy todo el mundo habla de Loret, pero ¿y los demás no contamos, senador? Yo creo que a este momento la discusión ya trascendió a Loret. Yo creo que incluso te podría decir, puede haber gente que Loret no le caiga bien. Puede haber que haya gente que no acompañe la trayectoria, pero me parece que en este momento la discusión ya no es Carlos Loret, en este momento es la discusión sobre el ejercicio de libertad de expresión, en Claro. este momento es, como tú bien dices, qué condiciones generamos para proteger, porque por ejemplo, este ejemplo del presidente de atacar a los periodistas, pues se ha reproducido en Puebla. El gobernador reproduce en su versión local más o menos lo mismo que hace el presidente. Lo hemos visto en otros estados. No, Esta bueno, cosa perdóname, de que la... senador, que te interrumpa. Lo que acaba de pasar, perdón, lo digo yo, con este tipejo, el gober de Veracruz, bueno, es inadmisible, senador. Bueno, es que mira, ese es justo el problema. Y por eso sí creo que está muy perdido el rumbo de estos gobernantes, empezando por nuestro presidente y por algunos gobernadores, que consideran que atacando al mensajero se acaba el problema. Y lo más increíble es que cuando eran oposición decían exactamente lo contrario. Y vemos un sucesivo contexto de ataque a la prensa, y por eso es tan preocupante que cuando hay ataques extremos a la libertad de expresión y a las y los periodistas, los gobernantes contribuyen al riesgo, bien el presidente, bien los gobernadores. Perdón, Polo, pero es ya para compartirlo con el público. ¿Por qué esto es tan importante? La libertad de expresión es el oxígeno de una democracia. Si esa libertad falta, la democracia se debilita y se asfixia. Es exactamente igual que una persona. Nicaragua, por ejemplo, senador. Nicaragua es un extraordinario ejemplo de cómo se ha ido sistemáticamente atacando
a la prensa libre, a las universidades, a la oposición, con uso desmedido de la fuerza. Ha habido ya, fíjate la ironía, Hugo Torres, un comandante que libera de prisión a Daniel Ortega, y cuando el sandinismo muere preso, perseguido político por Daniel Ortega. No, bueno, el mundo al revés. Senador, para ir dándole curso final a esta charla que es ya recurrente contigo en Factor Radio y que mucho valoro. Ahora surge un desplegado de gobernadoras y gobernadores de Morena apoyando al señor presidente de la República. Te voy a dar mi opinión que no me estás pidiendo. Oye, qué bueno que lo hagan, para colocarlos ahí en el sitio de la historia, senador. Fíjate que comentábamos hoy en casa y ayer en la tarde con amigos, qué mal estarán que tienen que recurrir al acarreo de los desplegados de apoyo al presidente. Qué preocupados estarán que tienen que salir a decir, no, si el presidente es bien buenísimo. ¿Qué tanto les estará pegando que en lugar de entender que se están equivocando, repiten las más viejas y desgastadas formas del priismo, de esas andanadas de apoyamos al señor presidente, que uno dice, Dios mío, pues no que eran diferentes. Pues la verdad, yo cuando vi ese desplegado de las y los gobernadores de Morena, mi lectura fue, están en serios problemas. Pues sí, están en serios problemas, pero el contexto es la nación, el contexto es México, y yo te voy a dar otra opinión, aunque luego mis seguidores dicen, ya no des opiniones, deja que hablen los entrevistados, pero te doy la pauta para que tú cierres, senador. A mí me parece que todo esto no es fortuito, o sea, es parte de un plan que tiene un propósito. Ahí te la dejo, senador. Mira, hay un momento de una enorme disputa en el país. El presidente y sus seguidores tienen un diagnóstico del que el país va muy bien y que lo que están haciendo es sentando las bases para un cambio radical. Habemos quienes tenemos una lectura muy distinta, en distintas franjas. Habemos quienes reconocemos algunas cosas, pero en general tenemos una enorme preocupación en lo que pasa en materia de economía, de seguridad, de salud, de educación. El diagnóstico del país nos preocupa enormemente. Y hay una serie de acciones comunicativas que tienen de fondo una disputa de narrativa. Este presidente y sus cercanos colaboradores, gobernadores, gabinete, son gente muy capaz en términos de narrativa pública. Pero cuando yo te digo que algo se rompió el viernes, es que me parece que ahora sí se están empezando a presentar desgastes de ese jueguito de espejos que el presidente es tan hábil, pero que ahora claramente está quedando al descubierto los excesos y errores que se están cometiendo. Y sí, por supuesto, tiene varios fondos y trasfondos, Pablo. Bueno, pues ya para terminar, estoy hablando con el senador Emilio Álvarez y Casa, que ya fue defensor de los derechos humanos, institucionalmente hablando. En ese contexto, ¿qué nos dices a los mexicanos, Emilio? ¿Qué está pasando? Tenemos una agenda muy deteriorada. Infelizmente la violencia no solo no cede, está muy descompuesta. Probablemente la herencia de este gobierno vaya a ser un narcoestado militarizado. Fíjate qué grave. Hablamos ya del tema de récord de periodistas asesinados. Hay un récord de personas defensoras de derechos humanos asesinados, en particular ambientalistas. Los feminicidios no bajan. La política migratoria de este gobierno es una absoluta vergüenza. Hoy somos el muro de Trump, guste o no guste reconocerlo. Nunca habíamos usado, como hoy se usa, al ejército, a la Guardia Nacional y a las policías en contra de los migrantes. Y hay temas muy críticos en materia de salud y en materia de educación. Pienso, Polo, que ha llegado el momento de levantar la voz, de hacer saber nuestras inconformidades, para que nuestros gobernantes vayan tomando nota de que no estamos en Alicia en el País de las Maravillas y que o corrigen o se van.
porque claramente hoy hay una sociedad más exigente y incluso hasta quienes puedan ser seguidores de Andrés, pero no les gusta lo que está pasando, Es correcto. es el momento de hacerlo pasar, es el momento correcto. de hacerlo saber. Y yo tengo información off the record en donde ya senadores y diputados federales, después de esto que sucedió y que es pues ¿cómo le podemos llamar? Se rasgó la vida nacional, no están de acuerdo con lo que está pasando. Senador, te valoro mucho esta interlocución. Mi privilegio, Polo. Muy buen día. Muchas gracias por el espacio. Te mando un fuerte abrazo. Buena semana. Gracias. Es el senador de la República por la vía independiente, Emilio Álvarez y Casa. Voy a ir al primero, el primero de la mañana y regreso. No le cambie. ¿Como para qué?